a concentrarnos entonces en lo que es la introducción de la lección de esta semana, que lleva como título Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Esa es la lección que vamos a estar hablando durante todo este trimestre basado en el libro de Éxodo, ¿ok? Así que vamos a iniciar, o me gustaría iniciar, ¿verdad? Con el texto clave que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Éxodo, en los versículos 23 al 25, ¿sí? Ahí está nuestro texto clave y tiene que ver precisamente con el hecho de que los israelitas, ¿verdad? Habían estado en la esclavitud egipcia por casi 225 años y ya vamos a ver más adelante algunas cosas interesantes, ¿no? Pero me llama la atención porque en el libro de Éxodo nosotros encontramos precisamente el sufrimiento del pueblo de Israel después de más de 200 años de estar esclavizado en Egipto. Y el versículo comienza diciendo, y los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Y dice, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición, ¿sí? Así que esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque el Éxodo pues comienza con el relato, por lo general cuando leemos el capítulo 1, pues comienza el relato con una pequeña familia que se establece en Egipto. Y aquí tenemos que hablar un poquito acerca de la historia, ¿no? A los que nos gusta un poquito la historia o nos gusta mucho la historia, debemos recordar cómo es que el pueblo de Israel llega a Egipto, ¿no? Y cuántas personas llegan a Egipto. Apenas 70 personas llegan a Egipto después de que el plan de los hermanos de José finalmente fracasara. Ahora, ¿cómo fracasa el plan de los hermanos de José? Querían matarlo, tenían envidia de él porque Jacob lo prefería a él, porque Jacob le había hecho una túnica, era el hijo de su vejez, el hijo o el primer hijo de la mujer a quien él realmente amaba con todo el corazón, que era Raquel. Así que de esta manera es que llega el pueblo de Israel a Egipto. Ahora, hay algo interesante porque en el tiempo atrás, ¿sí? Ya Dios le había dicho a Abraham que su pueblo iba a ser esclavo y que Dios finalmente lo iba a liberar en algún momento. Así que ellos llegan a Egipto, ¿verdad? Siendo José primer ministro, pero esto cambia repentinamente, ¿verdad? La situación cambia y entonces ahora se convierten en esclavos obligados a trabajar para sus amos egipcios, ¿sí? Así que la situación pues se reduce cada vez más en medio de los sufrimientos, pero brilla, ¿verdad? La fidelidad de dos mujeres, que es lo que vamos a encontrar en la lección de esta semana, que estas dos mujeres, como ustedes saben, pues se llamaban Cifra y Fúa. Y pues ahí nace ese rayo de esperanza con el que Dios saluda a su pueblo y entra en escena el nacimiento de un niño, de un hermoso niño, ¿verdad? Que finalmente le colocan por nombre Moisés porque es rescatado de las aguas. Así que los puntos principales que vamos a ver en este repaso de la lección tienen que ver con el pueblo de Dios en Egipto, tiene que ver con un poco de historia, ¿verdad? Cómo es el proceso desde Abraham hasta Moisés. Vamos a ver también el triunfo de la fidelidad y vamos a también mirar un poco acerca del nacimiento de Moisés y lo que ocurre en ese transitar de Moisés en los palacios de Faraón y donde finalmente pues Dios comienza a ejecutar el plan que ya él tenía para liberar al pueblo de la esclavitud egipcia. Así que vamos entonces a darle allí a la siguiente lámina, ¿verdad? Que tiene que ver con el pueblo de Dios en Egipto, ¿sí? El pueblo, ¿verdad? Llega a Egipto, ya lo acabamos de mencionar, producto de que el hijo de Jacob, ese hijo llamado José, ¿verdad? Fue precisamente un ministro de un faraón de la dinastía
decimoséptima de los egipcios, ¿verdad? Cuando finalmente pues ya estaba prácticamente llegando a su final, porque poco después de la muerte de José, llega un faraón que no conoció a José y esto genera un problema para el pueblo de Egipto porque ahora ellos pasan a ser esclavos. Ahora, hay un detalle interesante que el libro de Éxodo, ¿verdad? Eh, es el segundo libro de la Biblia que escribe precisamente Moisés, que en latín se llama Exodus, ¿ok? Que para nosotros se traduce como Éxodo, pero en hebreo es un libro que se le llama Shemot, que significa nombres, ¿sí? Ahora, estos nombres, que prácticamente es lo que se traduce como Éxodo, son los hijos, son los nombres de Jacob y de sus hijos, ¿sí? Ese pequeño grupo de 70 personas que llegaron precisamente a Egipto, que con el paso del tiempo se fueron multiplicando y finalmente pues se convirtieron en más de 6.000 guerreros, de acuerdo cuando leemos más adelante en Éxodo capítulo 12, en el versículo 37. Así que este grupo de 70 personas que llega a Egipto se convierte en un ejército. Ahora, hay algo bastante interesante, miren, eh, cuando llega cuando llega el pueblo de Egipto perdón, el pueblo de Israel a Egipto, ¿verdad? Llegan precisamente en la buena. ¿Por qué? Porque hay un faraón que admira a José, que lo quiere y que finalmente los coloca a vivir allí en una tierra que es muy próspera, donde ellos son beneficiados realmente. Ahora, esto lleva finalmente, pues, cuando se levanta el faraón que no conocía a José, esto genera sin duda un tiempo de angustia para el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, cuando llegamos finalmente al final del libro de Éxodo, vamos a ver que la situación cambia completamente. ¿Por qué razón? Porque Dios finalmente va a liberar al pueblo, ¿verdad? Y esto nos va a dejar una enseñanza bastante clara. ¿Cuál va a ser esta enseñanza que nos va a dejar el libro? Bueno, que finalmente Dios está al control de toda la historia. Ahora, hay una pregunta interesante que yo quisiera pedirle a uno de los maestros que está en esta clase. Recuerden que esta es una clase para maestros. Y esta pregunta quiero hacérsela a nuestro alumno Jorge González. Él es uno de los maestros de la clase. Así que esta pregunta va para el pastor Jorge González, que está acá. Y la pregunta dice lo siguiente, ¿sí? ¿Por qué permitió Dios que los hebreos vivieran en Egipto y fueran oprimidos? ¿Sí? Ahora, ¿por qué tardó tanto en intervenir en favor de ellos? ¿Sí? Y si nosotros comparamos lo que sucedió en el Éxodo con Génesis capítulo 15, versículo número 13 al 16, la pregunta sería, ¿qué factores considera Dios que nosotros tal vez pasamos por alto? Yo voy a darle la oportunidad al pastor Jorge que nos responda a esta pregunta. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí, adelante, pastor. Ok, gracias. Bien, gracias, pastor. Bueno, hay algunas cosas interesantes en este relato y en la lección. De acuerdo al análisis que le hacemos lo que el autor está describiendo y lo que la Biblia nos está enseñando, recordemos que tenemos un trasfondo, un fundamento o una base que es el mismo Dios cuando le promete a Abraham que va a heredar esa tierra donde él está, aquella noche cuando hace aquel ritual de pacto, Abraham y Dios con aquellos animales partidos, un pacto que se hace allí. Dios le dice que su descendencia, sus hijos, iban a estar en una tierra ajena y que iban a ser prácticamente esclavizados. O sea, ya Dios le había predicho al mismo Abraham que esto iba a ocurrir así, en primera instancia. Luego llegamos al tiempo de José. José prácticamente no solamente es el salvador de Egipto,
cuando le interpreta los sueños al faraón sobre los 7 años de abundancia y luego los 7 años de escasez que vendrían, una crisis de 7 años, y que, bueno, prácticamente José, como segundo al mando, supo administrar de una manera extraordinaria y sabia toda aquella abundancia, al punto que el mismo pueblo de Egipto se vendió al faraón porque ya llegó un momento en que no tenían cómo pagar las reservas para poder alimentarse. La crisis llegó hasta Canaán, donde estaba Jacob con sus hijos. Y bueno, después de toda la historia que conocemos, los hermanos de José llegan, José se les presenta, el faraón conoce la historia, hace José que su familia llegue hasta la tierra de Egipto, donde están las reservas, donde pueden llegar a vivir, son colocados en la tierra de Gosén. Y bueno, allí pues esa generación, el faraón mismo, José, sus hermanos y todas aquellas generaciones comienzan ya a descansar, van a la tumba. Y la Biblia nos dice que entonces llegó un faraón que desconoce completamente la obra que José ha hecho. Ahora, hay algo que podemos inferir aquí, y es lo siguiente. Aunque Dios le había dicho a Abraham que la gente, que su pueblo, su descendencia iba a ser esclavizada, hay algo que la lección nos está indicando en referencia tal vez la razón por la cual Dios permite o una de las razones por las cuales Dios permite que el pueblo llegue a esta condición. Y por lo que inferimos allí es la prosperidad del pueblo de Israel allí en Egipto. Posiblemente el pueblo comenzó no solamente a prosperar, sino a acostumbrarse a ciertas comodidades, a ciertas cosas, y en algún punto es posible que el pueblo comenzara tal vez a adaptarse a la cultura a la cultura que los rodeaba. Y aplicando, si podemos aplicar eso a nosotros, nos puede ocurrir algo similar, ¿no? A veces nosotros pudiésemos llegar a adaptarnos a la cultura circundante o a la sociedad o a lo que nos rodea, olvidando realmente quiénes somos. El pueblo de Israel en ese momento, aunque eran los hijos de Israel, más bien, no era una nación, eran los hijos de Israel, pero era la descendencia, el linaje de Abraham, que era el pueblo escogido por Dios, la línea a través de la cual Dios había indicado que llegaría el Mesías, el pueblo elegido por Dios. Y de alguna manera podemos inferir que Israel comenzó como a acostumbrarse y adaptarse al estilo de vida de la nación donde ellos estaban residiendo, recordando que allí no era el lugar donde ellos debían instalarse. La promesa era en la tierra de Canaán. Esto significa que posiblemente ellos debieron en algún momento, cuando ya la crisis pasó, cuando ya todo estaba otra vez en una situación donde la tierra ya estaba fructífera, se desconoce realmente de ciencia cierta por qué esa crisis. Tal vez no podemos inferir que no llovió en 7 años, ¿no? Pero sí la crisis fue fuerte y ellos debieron de alguna manera regresar a la tierra de Canaán. José se los dijo: saquen mis huesos de aquí cuando tengan que irse. Los egipcios notaron el crecimiento bastante desproporcionado de los israelitas y de alguna manera buscaron la forma de esclavizarlos. ¿Por qué Dios lo permite? Seguro es posible y así tal vez la Biblia nos lo enseña, porque inmediatamente cuando ellos están sometidos a la esclavitud, ellos comienzan a clamar, y es lo que Dios mismo le dice a Moisés cuando lo llama. Así que de alguna manera podemos entender que Dios
permitió que el pueblo de Israel llegara a esa condición para que no olvidaran de dónde venían, no olvidaran hacia dónde debían ir y no olvidaran quiénes eran ellos. Porque definitivamente cuando nosotros entramos en crisis difíciles es cuando a veces nos acordamos de Dios y lo buscamos, como ocurrió con el pueblo de Israel. Posible que el pueblo de Israel se adaptó, se acostumbró al confort y comenzaron tal vez a mirar hacia aquellos dioses que los rodeaban de los egipcios, la religión y la cultura que los circundaba, y algunos de ellos posiblemente estaban olvidando que ellos eran el linaje de Abraham y que Dios, el creador de cielo y tierra, era quien había llamado a Abraham y quien los había llamado a ellos de alguna manera. Entonces podemos, Pastor, comentar esto acá, decir que el punto número 1, Dios le permite para que ellos de alguna forma lo busquen. Número 2, para recordarles que ese lugar donde estaban no era su tierra, que ellos debían irse a la tierra que Él les había prometido. Es decir, que ellos allí eran peregrinos, ese no era su lugar. Se establecieron, prosperaron y como que no estaban dispuestos a moverse de allí. Por eso entonces fueron sometidos de alguna forma. Y lo tercero, pastor, que quiero comentar es que así también ocurre para nosotros hoy en día, de alguna forma. Somos peregrinos en este mundo, pero también recordemos que el mundo es opuesto a nosotros. El mundo quiere someternos, el mundo quiere gobernarnos y trata de llevarnos a su ritmo. Y nosotros debemos recordar que nosotros no somos de este mundo, que no pertenecemos a este mundo, sino que somos nómadas en este planeta, en este mundo, hablando de este siglo, y que debemos prepararnos para irnos al lugar donde pertenecemos, que no podemos hacer planes para quedarnos aquí, sino que debemos hacer planes para irnos con nuestro Salvador Cristo Jesús. Pastor Joel. Excelente. Gracias, Pastor Jorge, por el análisis a esa pregunta tan interesante, porque nosotros podemos entender, ¿verdad?, cuál es la razón del por qué Dios lleva al pueblo de Israel a Egipto. O sea, había una lección que Dios quería enseñarle. Y precisamente la pregunta es, ¿será que esa lección que el pueblo de Israel tuvo que aprender, será que también está dada para nosotros? Pues por supuesto, la respuesta es sí, ¿ok? Ahora, si volvemos un poquito al trasfondo histórico de este asunto, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar que esta calamidad, ¿no?, por la que pasa precisamente el pueblo, tiene, tiene autores, ¿no? Y son precisamente pues esa 18ª dinastía de reyes de Egipto que finalmente oprimen al pueblo de Israel. Y ahí en lo personal, ¿verdad? Uno de los faraones que fue Tutmosis I, ¿verdad? En el año 1525 antes de Cristo y 1512, precisamente antes de Cristo, ¿verdad? Fue él precisamente quien más oprimió al pueblo de Israel mientras estuvo esclavo en Egipto, porque fue precisamente este faraón quien decretó la muerte de todos los varones menores de 2 años, precisamente porque al parecer las parteras no estaban cumpliendo con su función. Y esto es lo que hace que finalmente, pues, Moisés nace en esa crisis y su madre, pues, Jocabed, lo tiene oculto durante 3 meses y finalmente viene a caer en las manos de Hatshepsut, quien era en ese momento, pues, pudiéramos decir, era la heredera al trono, pero no podía precisamente asumir por su rol prácticamente de mujer. Así que ella tenía un corregente llamado pues Tutmosis III, que gobernó durante algún tiempo, ¿no? Así que esto pudiéramos decir
genera toda esta crisis en el pueblo de Israel. Ahora, vamos a hablar un poquito desde Abraham hasta Moisés, ¿ok? Desde Abraham hasta Moisés. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo número 15, en el versículo número 13, nosotros encontramos que allí dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, ¿sí? Y aquí nosotros encontramos el periodo que Dios iba a tener pues precisamente al pueblo de Israel en esta servidumbre. Ahora, cuando nosotros analizamos realmente la historia, ¿verdad? El pastor Jorge hacía un parte del señalamiento de lo que Dios le había dicho a Abraham, encontramos que Moisés y Pablo, ¿verdad?, añaden a este periodo 30 años más, porque ellos toman desde el llamado que Abraham recibe en Harán. Así que nosotros podemos ver que desde el llamado de Abraham en Harán hasta la llegada de Jacob a Egipto, entendemos 215 años, y desde la llegada de Jacob a Egipto, ¿verdad? Cuando José se los trae hasta el Éxodo, entonces tenemos 215 años que llevan al pueblo a un periodo de esclavitud de 430 años, tal cual como Dios le había dicho a Abraham que iba precisamente a suceder. Así que cuando nosotros ya comparamos la historia y nos vamos, por ejemplo, al libro de Reyes, a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, allí dice pues que el éxodo ocurrió 480 años antes del segundo año de Salomón. Así que si nosotros tomamos esta fecha, ¿verdad?, exacta, esto nos lleva a el año 1445, ¿verdad?, antes de Cristo. Y si consideramos precisamente pues esta cifra redonda y tenemos en cuenta, ¿verdad?, la muerte del faraón, el éxodo tuvo lugar en el año 1450. Así que con estos datos pues se pueden determinar varios momentos de la vida de Moisés, porque Moisés precisamente nace casi que al comienzo de esa 18ª dinastía. Allí podemos nombrar algunos reyes de Egipto como Amosis, como Amenofis, como Tutmosis I, ¿verdad? Incluso el mismo Moisés, que estuvo como heredero al trono, ¿verdad? Porque fue adoptado por la hija de Tutmosis I, llamada Hatshepsut. Luego está Tutmosis II, Hatshepsut, ¿verdad? Que estuvo pues, sí, mejor dicho, murió antes que su hijo, ¿verdad? Y está Tutmosis III, ¿verdad? Y finalmente Amenofis II. Esta es la dinastía de los egipcios que tienen que ver durante el periodo de Moisés, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las parteras que fueron asignadas por el faraón para que los egipcios no se multiplicaran, sobre todo en los varones. ¿Cuál era el problema o qué problema generaba realmente esto? Miren, esta dinastía, 18ª dinastía de faraones, odiaba extremadamente a los extranjeros, ¿sí? Además, los israelitas eran suficientemente numerosos como para sublevarse y decir, mira, vamos a acabar con esta dinastía, vamos nosotros a acabar con los egipcios y vamos a quedarnos nosotros con esto. Así que esto hace que Faraón finalmente pues pusiera comisarios para obligarlo a construir edificios a los israelitas. Aparte de eso, endurecieron sus exigencias, convirtiéndolos prácticamente en esclavos, sin descanso, sin derecho a réplica, sin derecho a nada. Aparte de eso, decretaron la muerte de los varones usando precisamente esas parteras que tenían como misión atender los partos de las hebreas, y si el niño era varón, debían asesinarlo en el acto y decir, mira, nació muerto, ¿sí? Así que finalmente pues impusieron a la fuerza la muerte de todos los niños varones. Así que en medio de esta angustia resalta la fidelidad de estas dos mujeres que se llamaban Cifra y Fua. Así que hay una pregunta interesante que yo quisiera hacerle a uno de los maestros que está aquí en la clase, y quiero preguntarle a uno de los hermanos que está acá, el hermano Ángel Alarcón, no sé si está conectado,
quiero preguntarle, ¿verdad? De acuerdo con lo que establece o se dice en Éxodo capítulo 1, versículo 9 al 19, ¿verdad? ¿Qué papel clave desempeñaron las parteras fieles y por qué su actuación quedó registrada para la posteridad? Vamos a ver qué nos dice este maestro que tenemos acá, que es el hermano Orángel Alarcón. Buenas noches a todos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está el líder? Excelente, adelante. Bien, bien, tenemos buen retorno. Con relación a lo que preguntas, revisando el contexto histórico que acabas de mencionar, sin duda que había una opresión y teníamos un caso aquí de migración también, lo podríamos mencionar, ¿no? Y no era conveniente que creciera el número de los varones porque ponía en peligro la seguridad de la nación. Y esto pues motivó a que este gobernante de turno diera este decreto de muerte. Pero aparece dos nombres de dos mujeres, dos parteras, de Cifra y Fúa. Y curiosamente los nombres que tú acabas de mencionar son nombres que la historia dicen que estuvieron presentes en el momento del Éxodo. Pero la Biblia solamente toma en cuenta a Cifra y a Fúa. ¿Por qué? Por lo que hicieron y el impacto que tuvo para la posteridad. Ellas justificaban, no, lo que pasa es que las mujeres hebreas son más fuertes y paren antes de tiempo. Fue una estrategia comunicacional excelente, líder, lo que ellas dijeron. Pero algo interesante, cuando ponemos a revisar la historia de las parteras, ellas de manera oral y tradicional aprendían el oficio. No eran profesionales del área, eran personas sencillas, pero leales. Una de las cosas que uno puede analizar allí es que ellas sin ningún tipo de conocimiento, digamos, complejo acerca de Dios, sí sabían lo que era correcto. Y lo que sabían que era correcto, lo practicaron. Y decidieron hacerlo a pesar que iban en contra del hombre más poderoso de la tierra. Porque era el gobernante del imperio egipcio. Entonces imagínate, o imaginemos el riesgo alto que tenían Cifra y Fúa a ir en contra de un decreto gubernamental. Para mí es emocionante saber cómo estas mujeres fueron valientes ante la autoridad, desafiaron la autoridad, hicieron caso omiso al decreto, hubo desacato, pero ellos estaban claros que el desacato era para el hombre o no para Dios, porque Dios les había inspirado a preservar la vida de los niños, y entre ellos pues estaba Moisés. ¿Qué más agregar? Voy a decir que la enseñanza que podemos aprender de estas dos mujeres es que independientemente del conocimiento que se tenga, lo importante es la fidelidad, la obediencia, y hacia Dios es incondicional. Una de las cosas que debemos aprender nosotros es que como hijos de Dios le somos incondicionales a Él. Yo tengo un eslogan, yo soy solidario, colaborador con el hombre, pero no incondicional, soy condicional al hombre. Y a mí me inspira sin duda que Cifra y Fúa lo hayan sido y son excelentes modelos para todos, no solamente para las damas, sino también para nosotros los hombres, porque negarse a obedecer un decreto, mira, nosotros vivimos en un país que es complejo, una región que es muy compleja, y sabemos las consecuencias que hay el no acatar normas que muchas veces no nos gustan, y normas que simplemente van con la situación socioeconómica o digamos ideológica. Pero en este caso ellas podían haber muerto porque estaban desafiando a la autoridad suprema. ¿Y qué hicieron? Hicieron lo que más adelante nos enseñó Pedro: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sería mi aporte para ustedes. Excelente, gracias al maestro Orángel Alarcón. Miren, una de las cosas interesantes que nos deja la lección de estas dos mujeres, ¿sí? Es que no solamente sabían lo que era correcto, sino que también lo llevaron a cabo. O sea, no basta con saber que esto está bien hacerlo, sino que hay que hacerlo aún a costa de nuestra propia vida, ¿no? Y es algo general. Miren, cuando usted estudia en la Biblia, usted va a encontrar que Moisés no menciona el nombre del faraón de turno, pero sí menciona el nombre de estas dos mujeres, ¿sí? Ustedes saben el papel que desempeñaba la mujer
en esta cultura, o sea, en un sistema patriarcal, nosotros encontramos a estas dos mujeres y que Moisés decide resaltar el nombre, Cifra y Fúa, o sea, dos mujeres que quedaron para la historia, para la posteridad, simple y llanamente porque, o sea, decidieron, ¿verdad?, temer a Dios, temer al Dios verdadero, y decidieron hacer lo que es correcto una vez que supieron lo que era correcto. Así que si hay algo que nos deja precisamente esta sección de la lección, es que precisamente nosotros no es suficiente con saber lo que es correcto, sino con hacer lo que es correcto, ¿sí? Ahora, gracias a la intervención y a la providencia divina, ¿verdad?, nosotros ahora encontramos precisamente el nacimiento de Moisés. Ahora, ¿cómo viene a la existencia Moisés? Precisamente porque gran parte de la existencia de Moisés, aparte de la providencia divina, Dios está utilizando a estas dos mujeres que permiten, ¿verdad?, que de una u otra manera los hijos varones de Israel puedan estar con vida, a pesar de que hubo una grande mortandad de niños menores de 2 años que el faraón Tutmosis III mandó a eliminar, ¿sí? Ahora bien, Moisés viene, ¿verdad?, a la existencia por la providencia de Dios, ¿sí? Y creo que hermoso se queda corto para describir al hijo de Jocabed, ¿no? Y ese término hebreo que se llama top, que significa bueno, hermoso, perfecto, es el mismo que usa Dios, porque precisamente, ¿verdad?, eso es lo que ocurre en el nacimiento de Moisés. Es algo hermoso, algo extraordinario, porque aparte de la intervención de estas dos mujeres, está la intervención de Dios. Y eso que se traduce como hermoso, ¿verdad? Es bueno, hermoso. Es el mismo que usa Dios para describir la perfección de la creación. Así que no podemos negar que Dios tenía planes especiales para Moisés. Así que esto hace que la madre se arriesgue, ¿verdad?, precisamente a conservar a un niño varón recién nacido, aún cuando estaba prohibido que los varones del pueblo de Israel pudiesen tener la vida. Así que esto sin duda pues tenía el toque de la providencia de Dios, ¿sí? Así que finalmente la hija de Faraón, quien es el que le coloca el nombre a Moisés, ¿verdad?, que se le llama Mosis, ¿no?, en hebreo, pero que se traduce Moisés, ¿verdad?, precisamente que significa sacado de las aguas, precisamente tenía esa connotación porque de una u otra manera Dios tenía los planes con él. Ahora, cosa interesante es que después que la hija de Faraón lo consigue allí en el Nilo, ¿verdad?, precisamente hasta lo llamó hijo del Nilo, ¿no?, porque uno de los nombres que le puso fue Hapimosis, ¿verdad?, que significa hijo del Nilo, porque precisamente allí lo encontró. El Señor hace que vuelva precisamente a su madre para que durante 12 años, esta mujer ejerciera una labor tan importante de educarlo en el temor de Dios, porque ya Dios realmente tenía esos planes especiales para con Moisés. Ahora, para ir cerrando ya la lección, porque el tiempo ya se nos está terminando, pastor Castillo, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, lo que sucedió con Moisés. Moisés sabía que era heredero al trono, sabía que en algún momento podía ocupar el trono, pero incluso Moisés también sabía que Dios tenía un plan para él, porque cuando finalmente Moisés es puesto a un lado y no asume el trono, sino que lo asume, si mal no recuerdo, creo que fue Tutmosis III en su lugar, Moisés finalmente toma la decisión de cumplir su cometido y trató finalmente de ejercer la fuerza por sus propias manos para liberar al pueblo de Israel. Eso es lo que lo lleva a cometer un error, y el error que él cometió fue precisamente pues matar a un egipcio porque vio que estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Ahora, hay una pregunta interesante que con esta pregunta quiero cerrar la lección y quiero pedirle al maestro, el pastor Miguel Castillo, quien es maestro también de clase, de la clase de escuela sabática, quiero hacerle esta pregunta, ¿sí?
O sea, es una pregunta de reflexión, ¿no? La pregunta es, o sea, reflexionemos acerca de cómo pudo Dios utilizar el acto impulsivo de Moisés de matar al egipcio. Supongamos que no lo hubiese hecho, porque fue la muerte del egipcio lo que hace que Moisés tenga que huir a Madián, ¿sí? Porque se vio prácticamente pues amenazado, acorralado, sabía que había cometido un error gravísimo. Ahora, si realmente Moisés no lo hubiese hecho, yo pregunto, Pastor Castillo, ¿habría significado eso, sí, que los hebreos no habrían sido finalmente liberados de la esclavitud egipcia? Nos gustaría, pastor, pues que nos explicara sus ideas al respecto. Bueno, pastor, mira, es muy interesante la pregunta que tú haces. Quiero verla de diferentes ópticas, ¿no? En primer lugar, Dios no es que permite que nosotros hagamos las cosas mal, no es que Él participa de esas cosas, porque de la naturaleza de Dios es amor. De Dios no puede salir nada mal. Es que hay momentos de la vida en que ocurren cosas y Dios aprovecha de esas cosas que ocurren para Él obrar, para Él hacer su obra maravillosa. Esto despertó en Moisés el deseo de salir, de huir, y es la oportunidad precisa para Dios actuar, para Dios mostrar su plan para su pueblo. No es que Dios orquestó todo esto, porque la muerte del egipcio, Dios no tenía nada que ver, porque la muerte no tiene nada que ver con Dios. Pero hay algo interesante, si Moisés no hubiera actuado en huir, la liberación del pueblo de Israel de Egipto hubiera estado comprometida. Hubiese ocurrido que el pueblo de Israel hubiese perdido su identidad por el largo tiempo que pudo haber pasado allí. Entonces tenía que resurgir ese líder, esa persona que guiara al pueblo a salir adelante. Otra connotación que le quiero dar a esta pregunta, pastor, es que esto era un tipo de lo que iba a ocurrir más adelante. Es un trasfondo espiritual. Es un trasfondo de que había un pueblo que estaba en esclavitud. No es solo en esclavitud física, sino una esclavitud espiritual. El pueblo de Israel estaba perdiendo su identidad como pueblo de Dios y necesitaban una transformación y un cambio. Entonces, lo que vemos reflejado en el pueblo de Israel, el estando en esclavitud en Egipto, se puede ver reflejado en la vida de una persona que está sumergida en el pecado y que necesita una liberación de esto. Y Dios se va a aprovechar de algún acontecimiento que pase en nuestra vida para Él hacer su obra, para Él mostrarse, para Él colocar su mano poderosa y liberarnos de la esclavitud de Egipto. Ese punto es importante. Así es. Gracias, excelente el aporte. Miren, para ir concluyendo, ¿no? Miren, y esto abarca para toda la lección, para la lección número 1 de este trimestre. Romanos 8:28 dice que aquellos que aman a Dios, ¿sí? Aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, incluso los errores que nosotros cometemos. Lo menos que pensó Jacob cuando llevó a sus 70 miembros de la familia a Egipto, ¿sí? Él no los llevó para que fueran esclavos, ¿sí? Las circunstancias llevaron a eso. Ahora, ¿Dios sacó algo bueno de allí? Sí, lógicamente, ¿sí? El pueblo tuvo que aprender, ¿sí? Que cuando mira hacia el lado equivocado, puede venir la desgracia. Y a veces, aunque Dios nos habla de buena manera, a veces tiene que darnos un golpe, un ladrillazo para que nosotros podamos entender. El pueblo tuvo que entender a la mala, ¿sí? Que Dios es el único Dios verdadero y que Él merece toda la honra y la gloria, ¿sí? Dios puede utilizar a personas paganas
para bendecir a otros y para cumplir su voluntad? Sí, lo hizo con cifra y fuga. O sea, ellas temieron a Dios de una u otra manera, llegaron a conocer al Dios de los hebreos, llegaron a respetarlo a pesar de que no lo veían, lo llegaron a respetar mucho más que al propio faraón. O sea, ¿cómo es eso posible? Solo Dios lo puede hacer posible, porque aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? Ahora, ya el pastor Castillo lo explicó perfectamente. ¿Era el plan de Dios que Moisés matara al egipcio? No, no era el plan de Dios. Ahora, ¿Dios lo permite? Sí, fue voluntad, o sea, fue decisión de Moisés enfrentar al egipcio y matarlo. Pero de ese error, que escuche bien, de ese error que Moisés comete, entonces Dios se aprovecha ¿para qué? Para cumplir su plan, para cumplir su propósito. O sea, incluso en nuestros errores, Dios puede sacar cosas positivas. Solo Dios puede hacerlo posible, ¿sí? Solo Dios puede hacerlo posible. Por eso, miren, nosotros necesitamos comprender que todas las cosas nos ayudan a bien. Puede ser que en este momento algunos de los que estamos aquí en esta clase no le estamos pasando bien. Estamos en una crisis espiritual, en una crisis económica, en una crisis existencial, emocional. Sí, puede ser, pero Dios puede sacar algo bueno de ahí. Tengan la seguridad y la certeza de que sí. ¿Saben por qué? Porque Dios ve mucho más allá de lo que tú y yo estamos viendo. Y quiero terminar con este pensamiento que está en Patriarcas y Profetas, en la página 224, que dice así: el magnífico palacio del faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirlo, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgaran a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del Cielo colocara en la frente del vencedor. Esta fe lo indujo a apartarse de los señores de esta tierra y a unirse con la nación humilde, pobre y despreciada que había preferido obedecer a Dios antes que servir al pecado. Apreciados maestros, debemos enseñar el día de mañana que nosotros realmente no importan las cosas de este mundo, importan más las cosas espirituales y celestiales. Y enseñemos que no importa cuál sea la circunstancia por la que estamos pasando, el Señor en su infinita bondad y misericordia, ¿verdad?, nos va a guiar por el camino que Él considera para que nosotros podamos llegar al reino de los cielos. Así que no importa la opresión de este mundo, no importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor, entendamos que Dios está con nosotros y de esa manera podemos nosotros avanzar con el ojo de la fe, mirando hacia el reino de los cielos. Vamos a orar. Oremos. Misericordioso y eterno Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña y nos motiva, Señor, a entender que lo mejor que se puede cumplir en nuestra vida es tu santa y divina voluntad. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra voluntad a un lado y hacer siempre la tuya, porque de esta manera tú te gozarás y nos guiarás hacia el reino de los cielos. Así que, Señor, danos pues la sabiduría y la oportunidad de entender estas lecciones para que tu nombre sea honrado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.